Pues muy buenas tardes a todos. Les damos una muy cordial bienvenida a esta serie de seminarios web sobre seguridad en las instituciones educativas. Al día de hoy tenemos pues a un invitado muy especial. Estamos hablando de Pablo Corona Fraga, de NICE, y bueno, pues qué mejor bienvenida que a partir de nuestra querida Julia Bernuy de la UNAM, quien leerá su ruta de vida y además pues en adelante moderará esta sesión. Muchas gracias, José Luis. Pues bueno, muchas gracias a todos los que están, a los asistentes, pues les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos su interés a este seminario y como siempre, pues es un placer asistir a ellos. Hoy tenemos un tema muy interesante. Nuestro webinar se denomina Gestión de Riesgos de Ciberseguridad en Instituciones Educativas. Como ya bien sabemos, el uso de la tecnología nos ha dado muchos beneficios y oportunidades para la mayoría de las instituciones, pero pues junto con esos beneficios también ha traído riesgos que puede llevar a una organización una situación desfavorable con impactos difíciles de resolver. Pero hoy nuestro invitado nos va a explicar más sobre este tema que es necesario, si no es que vital, para una buena gestión de seguridad de la información. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Pablo Corona Fraga, y permito leer una breve semblanza antes de iniciar con su presentación. El maestro Pablo es director de Desarrollo de Negocios en Normalización y Certificación NAL, es ingeniero en Sistemas Computacionales y maestro en Administración de Tecnologías de la Información. Actualmente es director de Desarrollo de Negocios en Normalización y Certificación NAL. Es Vice Convener del Grupo de Trabajo de ISO, vicepresidente para ciberseguridad en la Asociación de Internet MX y vicepresidente para Gobierno, Riesgo y Cumplimiento en el Consejo Mexicano de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Además, es profesor de maestrías de Tecnologías de la Información, es autor del libro Guía Práctica para la Gestión de Riesgos en la Era de la Ciberseguridad y el compendio Practicum Ciberseguridad 2022. Además, es editor y redactor de iniciativas de cumplimiento para la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Es auditor y líder certificado en sistemas de gestión de seguridad de la información, gestión de servicios, gobernabilidad de TI, gestión de riesgos y continuidad de negocios. Pero antes de cederle el micrófono al maestro, recuerden que nos pueden dejar sus preguntas y o comentarios en el panel que aparece en la plataforma. Al terminar la presentación, nuestro ponente las contestará. Bueno, pues adelante, maestro Pablo. Muchas gracias nuevamente, bienvenido y le cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. José Luis, siempre un gusto que coincidamos en estos eventos y bueno, Julia, un gusto y un honor estar aquí con ustedes y a todos los que nos están viendo. Ojalá que pueda compartir con ustedes algo interesante el día de hoy. Vamos a platicar justamente, como decía Julia, sobre la gestión de riesgos en temas de ciberseguridad aplicado y buscando enfocarlo a las instituciones educativas. Y para empezar a entender la gestión de riesgos, me parece importante y es relevante pensar en qué es este tema de los riesgos de ciberseguridad. Y antes de entender los riesgos, creo que es importante entender qué es la ciberseguridad. Hace varios años, el concepto más manejado era de seguridad de la información. Y es más, hoy en la mañana en un evento alguien me preguntaba, oye, alguien me había dicho que la seguridad de la información es más amplia que la ciberseguridad porque ve la seguridad de información no solamente en los temas tecnológicos y uso de tecnologías de información y comunicaciones, sino a través de otros medios. Y si bien eso es parcialmente correcto, creo que necesitamos tener una visión más amplia y por eso quisiera dar un paseo por esto que le llamamos ciberseguridad y por qué se ha vuelto una preocupación recientemente. Hoy de estas tecnologías ya no solamente depende la información y no solo dependen bits y bytes. Hace varios años las computadoras
principalmente eran usadas para procesar información, para almacenarla y para transmitir datos de un lugar a otro. Pero hoy esas mismas tecnologías de información y comunicaciones nos habilitan para hacer muchas otras cosas. Este es un ejemplo de un auto y seguramente aquellos que hayan tenido la desventaja y triste realidad como yo, que se descompone el carro y lo llevas al mecánico y te dicen es que falló la computadora. Hoy prácticamente todos los autos tienen una computadora, es más de una, que controla funciones críticas del auto, la inyección de gasolina, la dirección hidráulica, el freno y varias otras funciones. Y esta es una imagen real en donde estos investigadores, solamente por estar conectados a otra computadora que tiene el auto a bordo, que es la del estéreo, en donde a través de Bluetooth puedes conectar tu teléfono móvil para poder mandar música o los mapas o alguna otra cosa, lograron moverse, brincar de la computadora del estéreo a la computadora del auto que maneja las funciones críticas del auto y literalmente mover el volante para sacarlo del camino. Para estar conectado por Bluetooth a un auto ni siquiera tendría que estar a bordo, bastaría con estar en un auto que está al lado con suficiente alcance en el dispositivo Bluetooth. Entonces, ya no es un tema de proteger bits y bytes, como este caso, podría ser que lo que depende es la vida de la gente. Y como ese caso, hoy tenemos autos inteligentes que se conducen de manera totalmente autónoma. Ya me tocó subirme a un auto que me llevó desde un punto a otro prácticamente sin tocar el volante. Tienes que estar sentado en el asiento por las reglas y estar atento a lo que pase alrededor, pero sin mayor interacción. Puede tomar vueltas, cruces, identificar personas, otros autos que interactúan. Y si bien eso es una ventaja, también eso conlleva vulnerabilidades en donde si el sistema no está disponible, tiene errores, fallas o es intervenido o accedido sin autorización, pudiera llevar a problemas que otra vez no son solamente la pérdida de información o de disponibilidad y alteración de datos, sino de nuevamente compromiso de las vidas humanas, del patrimonio de una persona en su auto, en un edificio que puede ser chocado o impactado. Y lo mismo sucede hoy en nuestras casas, en donde tenemos conectados ya cada vez más dispositivos. Al principio solamente las televisiones y algún otro aparato de vigilancia. Hoy hay aparatos refrigeradores que piden por sí mismos cuando cierto insumo se está acabando, temas de entretenimiento, de control de la electricidad, de la luz, del aire acondicionado, del sistema de seguridad. Entonces, hoy ya cada uno de esos elementos que nos brinda un elemento de confort, de comodidad, de comunicación o hasta de temas de monitoreo de la salud, tiene también la posibilidad de generar un impacto si es que es vulnerado de una manera de la obtención de un acceso no autorizado o la creación de perfiles o modificación de los patrones de uso que tenemos nosotros predeterminados por parte de alguien no autorizado. Y de la misma manera sucede en un edificio inteligente. Tenemos conectados los sistemas de control de estacionamiento, el control contra incendios, el aire acondicionado, el monitoreo y uso de las salas, la gestión de la energía y muchas más cosas, los elevadores, la seguridad física. Cada uno de ellos, si bien nos da una situación de mayor confort, de automatización y de establecimiento de un beneficio en función y en valor al negocio y a la organización a la que pertenezcamos, en realidad también conlleva posibles consecuencias negativas si es que esta información es accedida o estos sistemas de información son accedidos, modificados o hasta puestos indisponibles por alguien no autorizado. Y otra vez el impacto ya no solamente es en esa información, sino en los sistemas productivos, en una cadena de abastecimiento, en la producción de una fábrica. Y me fui cada vez más amplio y ahora vamos a una ciudad. Tenemos conectados los semáforos, el suministro de agua, gas, electricidad y todo lo que se nos ocurra. Hoy
puede estar o está conectado ya dependiendo de estas tecnologías de información y comunicaciones. Y de esa misma manera, este curso lo estamos tomando a distancia con un sistema de educación en línea. Por lo tanto, ya hoy hay muy pocas actividades de las cuales no dependan las tecnologías de información y comunicaciones. Y por lo tanto, cada vez deja de ser tan relevante solo la información, y no es que no sea relevante, sino que cada vez tenemos más cosas que no son información, que dependen de estos sistemas de tecnologías de información y comunicaciones y que habilitan las actividades diarias. Y me fui cada vez hacia cosas más grandes, pero ahora pensemos en el cuerpo humano. Tenemos marcapasos, bombas de insulina, dispositivos de control operatorio, de monitoreo de la salud, para tomar muestras, para llevar el control de los pacientes, y cada uno de ellos involucra nuevamente una situación que pudiera ser tomada por alguien no autorizado y que puede llevar a consecuencias no previstas por esa, en ese caso, fuga de información. Pero ya no solamente fue un impacto a la información, esa fuga de credenciales y de acceso podría provocar nuevamente daños en la salud o hasta en la vida de una persona. Entonces, ¿a qué nos referimos con ciberseguridad? A todo esto que está relacionado con lo que acabamos de ver y que se ve potenciado cuando hablamos de la nube. Me gusta pensar, cuando hablo de la nube, que cuando subo mis archivos a uno de estos servidores, está en un lugar como estos, ¿no? Así, con un centro de datos, con seguridad física y redundancias en la electricidad y en el suministro de internet y capacidades de alta disponibilidad en sus servidores. Sin embargo, del otro lado de una dirección IP puede haber cualquier cosa, y no forzosamente la infraestructura que estamos viendo es la más común. A mí me gusta pensar que están así en un centro con pasillos interminables de foquitos parpadeando, pero del otro lado de una dirección IP podría haber una infraestructura que no es esto, y que simplemente alguien montó una página con un servidor casero o una máquina casera y que tiene un servidor de servicios que pareciera un servidor de nube. ¿En quién confiamos? Pues necesitamos de esos estándares, de una manera de evaluar con quién hacemos negocio, en quién confiamos nuestra infraestructura, nuestras operaciones y nuestras capacidades de seguir produciendo las actividades centrales a las que dedica nuestra organización. Nuestra organización y el nacimiento de esos servicios de nube es porque la mayoría de nosotros seguramente no nos dedicamos a prestar servicios de tecnologías de información, servicios de almacenamiento, procesamiento de datos. Hacemos otra actividad. En este caso podría ser de temas educativos, temas productivos en la industria, en consultoría, en manufactura, en cualquiera de los ámbitos profesionales e industriales. Y las tecnologías son un habilitador para conseguir un objetivo. Por lo tanto, la ciberseguridad lo que se vuelve es una forma de proteger ya no solamente la información digital, sino cosas, estas tecnologías, infraestructuras, servicios, productos que dependen de esas tecnologías conectadas, de esas tecnologías de información y comunicaciones, aunque no sean información. Y si bien, como hace rato dijimos, la seguridad de información podría cubrir cosas que también son información física, la ciberseguridad cubre la seguridad no solamente de la información, sino de todas estas cosas que están fuera del ámbito de esos datos, sino que se vuelven elementos tangibles en el mundo físico y que son sustentados y operan gracias a tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, el primer elemento para hacer esta gestión de riesgos es entender para qué obtuvimos, para qué implementamos estas tecnologías en nuestra organización. ¿Cuál es el beneficio que obtenemos de tener estas tecnologías que nos hicieron posiblemente más rápidos, más ágiles, llegar con más clientes, tener mayor cobertura geográfica, llegar a más alumnos que antes tenían que trasladarse y estar en cierto lugar, y ahora podemos dar otro tipo de servicios, complementar la manera en la que nos comunicamos, educamos, transmitimos el conocimiento en general?
Y eso hoy es un beneficio en función de la organización en la que participamos. Pero al mismo tiempo nos involucra y incorpora a la organización nuevos riesgos de que esas tecnologías sean vulneradas, alteradas, copiadas, accedidas por alguien que no tiene autorización y que entonces genere consecuencias negativas no esperadas de esa tecnología. Entonces, creo que es importante entender cuáles son las características de esta ciberseguridad, que ya no estamos hablando solo de la seguridad de la información o de los datos, sino básicamente de la seguridad del mundo físico y de la integridad de gran cantidad de actividades en la sociedad. El mismo tejido social hoy depende en gran cantidad de las tecnologías de información y comunicaciones. Y uno de los puntos que viene a la mente cada vez que hablamos de ciberseguridad, seguramente es que platicamos de este tema y nos viene a la mente el famoso tema de los hackers. Y la mayoría de las veces que platico con alguien y hablamos de un hacker, me hacen esta imagen mental de alguien oscuro que vive en un país de Asia y que tiene capacidades sobrehumanas para prácticamente solamente toca una computadora y puede acceder a su información sin ninguna otra prerrogativa. Y la verdad es que la mayoría de las veces esos que vemos en las noticias como hackers, y lo pondré entre comillas, no son muy distintos a cualquiera de los que estamos en esta plática. Es más, muchas veces no tienen estas capacidades ni sobrehumanas ni extralimitadas en el manejo de la tecnología. En muchos casos solamente se dedican a copiar y pegar código, programas que alguien más realizó y a buscar quién es el que tiene la peor seguridad para tratar de vulnerarlo con un beneficio ya sea económico, de reputación o un beneficio particular porque trabajan para la competencia o para alguien que le gustaría obtener información de nosotros o alguien que puede monetizar fácilmente un ataque, como es el caso del ransomware, que es uno de estos ataques que hoy es de las cosas más frecuentes y comunes. Para los que no estén familiarizados, el ransomware es este software malicioso que cifra la información dentro de los mismos equipos de cómputo, de las mismas computadoras y la misma infraestructura que tiene la organización, de tal manera que ya no necesita el atacante extraer esa información, conseguir a un comprador, encontrar un medio de pago con él y mandarle la información. Cifra la información con los mismos algoritmos, por cierto, haciendo un paréntesis, con los que nosotros protegeríamos nuestra información, con los mismos algoritmos de cifrado, con los que transmitimos de manera segura nuestra información. Es cifrada, pero nuestro mismo dispositivo con una llave que solamente tiene el atacante, el delincuente, y pide un rescate por ello. Y eso ni siquiera tiene que ser alguien sofisticado en el desarrollo de este tipo de software malicioso. Hoy hay hasta modelos en donde tienen eso como un software como servicio, un ransomware as a service. Contratas a un grupo de delincuentes que te lo rentan y comparten las ganancias contigo, que eres alguien que busca dañar a cierta organización o mandarlo a ver quién pesca en un ataque masivo. Entonces, nuevamente, no es un tema de ataques 100% sofisticados, si bien sí hay algún grupo de atacantes que tienen grandes capacidades y sofisticación con lo que se le llaman amenazas persistentes. La mayoría de los ataques son perpetrados por gente con bajo nivel de competencia, bajo nivel de especialización y que buscan quién tiene la peor configuración, quién tiene malas prácticas de seguridad y por ahí tratar de entrar. Entonces, ¿qué necesitamos para contrarrestar esta problemática que acabo de presentar? Pues el primer punto es entender a la ciberseguridad no como un tema aislado a la organización. Es más, la ciberseguridad debería estar alineada a los objetivos de la organización. Cada organización, empresa, ya sea un ente público, privado o de cualquier tipo, tiene partes interesadas, las autoridades que le dan un marco regulatorio bajo el cual opera, ciertas leyes, estándares,
y que esas autoridades buscan los intereses generales, el beneficio común, algún interés particular o político. Tenemos clientes, usuarios, alumnos que lo que buscan es que se cumpla su contrato, que se cumplan los términos del servicio que les ofrecimos, que se mantenga la seguridad de su información, que se mantenga confidencialidad, su propiedad intelectual. Y eso lo aterrizamos en contratos, acuerdos de niveles de servicio, acuerdos de confidencialidad. Y también toda organización tiene ciertos socios, inversionistas, accionistas o un órgano de gobierno, de gobernabilidad, que está interesado en el tema de las ganancias, los ingresos, un retorno de la inversión o por lo menos la preservación de la reputación, la rentabilidad, el evitar sanciones, multas, penalizaciones. Y con ellos se establecen objetivos estratégicos, un presupuesto al que hay que llegar, un esquema de ingresos y gastos. Y con esto, estos tres, que déjenme llamarles partes interesadas externas, se establece un esquema y la ciberseguridad es un elemento más de los que necesitamos para cumplir con las expectativas de estas partes interesadas. Porque a esas partes interesadas no forzosamente solo les interesa la ciberseguridad. Seguramente lo que más les interesa es que les entreguemos un producto o servicio de acuerdo con la oferta que les dimos y que contrataron con nosotros. Por lo tanto, la ciberseguridad será un componente y en algunos casos visto como un componente accesorio. Pero no puede ser un accesorio de segunda, tendrá que ser un componente que tenga una labor preponderante en la manera en la que opera la organización, porque gracias a eso, si la ciberseguridad se mantiene, podremos tener a la organización en una continua operación y manteniendo los objetivos de negocio. Pero si se rompe esa ciberseguridad, ya vimos que las consecuencias pueden ser graves en cuanto a romper las cadenas de suministro, romper hasta la vida de las personas, la operación de una organización. Y ha habido casos que ponía el ejemplo del ransomware hace un momento, que organizaciones completas en un país, por ejemplo, el sistema de salud en el Reino Unido estuvo parado prácticamente un mes por un ataque de ransomware, sin poder atender más que casos de emergencia, pero toda la información de expedientes clínicos, de historial, de las consultas, de qué medicamento, se perdieron y estuvo parado de tal manera que ya no se paró solamente la información, se paró la operación de una organización. Por lo tanto, el primer paso es entender que esta ciberseguridad es entender a la tecnología como un habilitador de negocio y que nos ayuda a cumplir los objetivos de negocio, a conseguir oportunidades, a conseguir más clientes, a llegar más lejos, a habilitar nuevas capacidades organizacionales y que al mismo tiempo incorpora posibles riesgos por el mal uso, por la corrupción del entorno de los sistemas, del mal acceso o copia no autorizada o borrado de esa información que podía tener consecuencias negativas para nosotros y la organización. De tal manera que la gestión de riesgos es poner en una balanza cuánto obtengo de beneficio por el uso de la tecnología y cuáles son esas posibles consecuencias negativas, para establecer controles que me ayuden a apalancar los beneficios, disminuyendo las posibles consecuencias negativas, pero no puedo eliminarlas por completo, porque eliminarlas sería tal vez eliminar también el beneficio, ese habilitador de negocio que nos ayuda a cumplir un objetivo organizacional. Entonces, entender cuánto beneficio, a quién beneficia y de qué manera es el primer paso para hacer esa seguridad en el entorno de este ciberespacio, en esta ciberseguridad. Y el segundo paso es entender ese contexto de los distintos eventos, las consecuencias que puede generar a cada uno de estos que le genera un beneficio, la motivación que puede tener un atacante, ya sea por temas intencionales, reputacionales, económicos o de cualquier otro tipo, y entender los controles que ya tengamos actualmente. Seguramente ninguna organización está en cero, y algún control tienen, ya sea porque se los impuso el sistema operativo cuando lo iniciaron por primera vez y les pidió escoge un usuario y un password, o porque es una buena práctica tener un oficial en la entrada para verificar quién entra y quién sale. Tenemos algún control,
y con ello deberíamos evaluar cuál es nuestro nivel de riesgo, o sea, qué tan expuestos estamos, qué tanta trazabilidad tenemos sobre las capacidades, y con ello llegar a establecer dónde necesitamos controles, de qué tipo y cuántos recursos le voy a dedicar a esos controles. ¿Y cuántos recursos debería dedicarle? Pues algo en función del beneficio que me dio. Decimos en México, no me debería salir más caro el caldo que las albóndigas. No le puedo dedicar más recursos a los controles que al beneficio que me dio como organización. Necesitamos por eso poner en esa balanza para saber qué tan robustos deben ser. Pues deberían ser tan robustos como el beneficio que me dio en favor del cumplimiento de los objetivos organizacionales. Y por eso entonces necesitamos una manera de medir esa ciberseguridad. Y la verdad es que hay varias maneras de medirlo. En el mercado hay distintos esquemas de fórmulas que combinan el impacto, la probabilidad, el costo, un retorno de inversión, una recurrencia de los eventos, pero cada uno de estos, la verdad es que a mí no me gustan del todo, porque están basados en esquemas meramente y principalmente financieros. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los riesgos que están mejor controlados en el mundo son los riesgos financieros, que tienen mucho tiempo y una gran capacidad de gestión desde hace muchos años. Y tienen esquemas muy maduros sobre la gestión de sus riesgos, pero tienen características que no son replicables en el tema de ciberseguridad, porque los eventos en ciberseguridad no tenemos tantos antecedentes. Tenemos una etapa muy joven, llevamos haciendo ciberseguridad algunas décadas y no muchas. Llevamos usando computadoras 40, 50, 60 años. Entonces, y en los esquemas financieros llevan cientos de años funcionando y madurando estos esquemas. Entonces necesitamos encontrar un mecanismo que se adapte a las necesidades de cómo evaluar la ciberseguridad en nuestro entorno. Y mi propuesta es evaluarlo no solamente ligado a esta probabilidad, que es uno de los errores comunes, sino más bien medir la posibilidad de los eventos. Y la posibilidad la ligo por lo menos a 4 elementos. ¿Qué tan expuestos están los activos de información y la información que utilizamos con respecto del número de usuarios que tiene, el número de equipos, la ubicación desde donde pueden ser accedidos, ya sea desde el entorno físico, una red local, una red privada virtual, en internet, en la nube? Para entonces, con ello mismo, midiendo qué tan expuestos están, podríamos determinar en dónde necesitamos controles para reforzar y evaluar qué usuarios tenemos e identificarlos de manera única, cuáles son los equipos que se conectan normalmente y cómo saber si hay un equipo no autorizado, restringir qué información debe ser accedida solamente estando en las instalaciones o solamente estando en una red local o a través de una VPN, o puede ser pública y estar en la nube o en internet. Entonces, al mismo tiempo que nos ayudó a medir la ciberseguridad y el riesgo que tenemos, nos ayudó a determinar controles sobre esas características. Lo mismo la trazabilidad. Entre mayor trazabilidad tenemos mayor posibilidad de identificar quién hizo algo, y aparte es un detractor para que un atacante se anime a perpetrar un ataque. De tal manera que el tener un registro de usuarios, bitácoras de los sistemas, privilegios de usuario, de quién puede acceder, copiar, borrar, subir, exportar, bajar información, y cruzar eso contra información de otros sistemas como las cámaras de vigilancia, sistemas de monitoreo y otros sistemas, ayudarán a ser un detractor para los atacantes y al mismo tiempo darnos mayor información para prevenir, detectar, contener y reaccionar después de los incidentes. Y lo mismo sucede con entender la motivación. Si entendemos qué información tenemos, qué sistemas dependen de estas tecnologías de información y comunicaciones, a quién puede afectar, a quién puede beneficiar una afectación a nuestra infraestructura, qué tan fácil es capitalizarlo, cuánto tiempo requiere, qué experiencia, qué tipo de atacante. Entonces podríamos elevar el perfil
con acciones más o menos sencillas, y es más, ligándolo al cuarto elemento de mantener actualizados los sistemas, implementando los parches, actualizaciones que establecen los fabricantes y evaluando qué tanto estamos actualizados con respecto de una política de infraestructura, software y hardware seguro con respecto al perfil de riesgo que queremos tener como organización. Y con eso entonces estaríamos evaluando cuáles son las características que nos ayudan a evaluar esa posibilidad de los eventos y al mismo tiempo determinando qué controles necesito. ¿Y dónde los necesito? Pues tendría que entender el ciclo de vida de la información, desde dónde la obtengo, en medios físicos, en redes sociales, dónde se almacena, cómo se procesa en equipos y accede a través de equipos personales, profesionales, cómo se explota esa información en bases de datos, en sistemas productivos o en suites de ofimática, cómo se exporta esa información y manda por correo a algún otro sistema, y cómo se utiliza a través de mecanismos como Big Data, se sube a la nube, se almacena y se comparte con distintas personas en distintos lugares de la organización. Y cada uno de esos es un elemento nuevo con respecto del cual deberíamos y tenemos que establecer controles que nos ayuden en cada una de esas etapas del ciclo de vida de la información a estar implementando medidas que controlen, monitoreen, den trazabilidad, identificación de quién accede, para qué, con qué permisos y si eso está dentro de la normalidad de la organización. De esa manera, ¿cómo hacer ciberseguridad? Pues lo primero que habría que entender es que las herramientas son una parte de la ciberseguridad, pero no lo son todo. La mejor herramienta en manos equivocadas seguramente podrá ser capaz de destruir o de dañar, de lastimar a alguien. Por lo tanto, no basta con tener la herramienta más actualizada, el software o hardware de vanguardia, sino necesitamos tener mecanismos de seguridad que sean una estrategia integral que implemente esas herramientas de manera adecuada a través de la gente, de los procesos organizacionales que se alineen a las necesidades del negocio, como comentaba hace un momento, para que entonces esas herramientas den fruto en la consecución de los objetivos de negocio, como mencionaba hace un momento. Y para esto, una analogía que a un amigo se le ocurrió es que el sistema que llevamos más tiempo protegiendo es el cuerpo humano, y me gusta, yo complementaba esta analogía con lo que está pasando ahora con el COVID. ¿Cómo nos protegimos del COVID? Creo que puede ser una buena forma de decir cómo hacer ciberseguridad y esta gestión de riesgos, que es cómo hacemos para proteger nuestro cuerpo y mantenerlo sano, y cómo podríamos hacer un paralelismo con las actividades que deberíamos hacer o dejar de hacer en los temas de ciberseguridad. Y básicamente se puede ligar a un esquema que le llamamos de cero confianza. Y es algo muy parecido a lo que hacíamos con el COVID o a lo que hacemos con el COVID. Y sobre todo en un inicio asumíamos que todo mundo estaba contagiado y pese a ello tendríamos que interactuar en cierta medida. Y por eso dejamos de dar la mano, dejamos de saludarnos de abrazo, de tener un contacto tan cercano, usamos cubrebocas, caretas, guantes, porque asumíamos que todo mundo está contagiado y que pese a ello tenemos que interactuar. En este esquema deberíamos asumir que todos los sistemas están comprometidos y pese a ello tenemos que interactuar con ellos. ¿Cómo? Teniendo mayor autenticación y autorización, autenticamos a los usuarios y autorizamos cada acción que realizan con respecto de los roles, permisos y privilegios que tenemos, identificando los dispositivos, ya les decía hace rato, cuáles son los que estamos reconociendo como parte de nuestra organización, y si detectamos un dispositivo extraño, y validar si es un nuevo dispositivo que debería conectarse o debería detenerse porque puede tratarse de un ataque, habilitando el cifrado tanto en reposo como en las comunicaciones y en el uso de las aplicaciones, en la infraestructura y en las redes, cada uno de estos elementos. De tal manera que deberíamos verificar explícitamente cada uno de estos roles, permisos, privilegios que se encuentran en todos los dispositivos y elementos de infraestructura,
y asignar los privilegios mínimos en nuestra organización para que cada quien solo acceda a la información que es necesaria para su función y que solo tenga los permisos para hacer las funciones que requiere, que alguien que solamente necesita leer no pueda modificar o eliminar información y con eso tener un esquema lo más robusto posible a nivel organizacional. Y como les digo, esto se parece mucho a lo que hacemos para proteger nuestra salud. Identificamos nuestros signos vitales, seguimos mejores prácticas de hacer ejercicio, deberíamos hacer ejercicios para mantener capacitada, concientizada al personal que entienda las labores, así como hacemos simulacros para el tema de sismos, de incendios, de otros fenómenos naturales. Deberíamos hacer simulacros y mecanismos de ejercitar las capacidades de prevención, respuesta, contención y recuperación ante esos incidentes, monitoreando esos signos vitales, así como monitoreamos la temperatura al interior de un edificio y detectamos que a través de eso podía ser una alerta. Tendríamos que seguir esas mejores prácticas y no automedicarnos. Una de las cosas importantes que sucedieron en la pandemia es aprendimos a tener que ir a hacernos una prueba, a ir con un profesional de la salud y a seguir esas prácticas adecuadas de lo que nos mandaba alguien que es un profesional en la materia. Pues en esta materia debería pasar algo similar, no seguir una automedicación, sino buscar la opinión de un profesional que nos ayude a identificar y seguir esas mejores prácticas. Y una de las mejores prácticas es, les decía, en ejercitar estas capacidades, realizar respaldos periódicos, identificando qué información es crítica para cada uno de los procesos organizacionales, para cada área o persona, realizando, identificando cuál es el tiempo tolerable de pérdida. Habrá quien diga, yo puedo tolerar un día de pérdida, una semana o un minuto, y entonces implementando esos respaldos de manera periódica, con respaldos que preferentemente estén fuera de línea, y es más, hasta fuera del sitio de la organización, para que si el sitio está indisponible, sus oficinas o instalaciones, pudiera haber un acceso a ellos sin necesidad de entrar si es que hay algún evento que lo evite, y realizar pruebas de que esos respaldos se llevan a cabo adecuadamente, funcionan y podemos trabajar con ellos y la información es la que necesitamos para operar. Con respecto a los servicios de nube, también seguir esas mejores prácticas de identificar que no por utilizar servicios de nube nos quitamos toda responsabilidad al respecto. También hay responsabilidad como usuarios que tenemos de habilitar el cifrado en los repositorios, de habilitar la autenticación, de establecer los roles y privilegios adecuados en cada una de las funciones que habilita el servicio de nube, de monitorear las bitácoras, de proteger adecuadamente las llaves, privilegios de acceso. Y entonces esas mejores prácticas no solamente es, ya me fui a la nube y ellos se encargarán de todo. Deberemos seguir nosotros nuestras propias prácticas y complementar esa seguridad que nos dé el mejor proveedor de nube. También necesitará de que nosotros implementemos otras actividades para que la seguridad sea robusta. Y así como estuvimos desinfectando, limpiando nuestro calzado, la comida y todo lo que teníamos contacto, esperando y asumiendo que había estado en contacto con el bicho, esperando no contagiarnos a través de esto, deberíamos solo introducir componentes saludables a nuestros sistemas. Y me gusta poner este ejemplo de quién, si se encuentra este filete tirado en la banqueta, así rico, con puré de papa, tocinito, en un plato bonito con orilla de oro, ¿quién se lo come? Y seguramente nadie de nosotros se lo comería. Pero si se encuentra en un disco duro de 1 terabyte que diga los secretos y la vulneración más reciente del gobierno de no sé dónde, o las fotos privadas de su artista favorito, seguramente lo conectarían. Nos comimos ese filete. Evitemos conectar, aceptar, instalar aplicaciones e introducir componentes que no son parte de nuestra organización, que no pasaron por ese proceso de limpieza, sanitización y revisión de dónde vienen y si son un componente, déjenme llamarle higiénico, siguiendo estas prácticas de lo que estoy tratando de definir como higiene digital.
Y un ejemplo de eso es identificar un correo electrónico malicioso. Este es un ejemplo de un correo electrónico malicioso que parece venir del SAT. Y si vemos la dirección, pareciera que la dirección de correo electrónico es la dirección de @sat.gov.mx, pero en realidad no es cierto. La mayoría de los navegadores hoy, cuando nos muestran el nombre del remitente, si el remitente puso en su nombre algo que parece una dirección, nosotros podríamos confundir con que eso es una dirección remitente y solo es su nombre, pero él tecleó ahí algo que parece una dirección. Y hasta que no pulsamos sobre ese nombre, nos muestra la dirección legítima, que en este caso es esta. Entonces, número 1, identificar el remitente, que es quien queremos, de quien queremos recibir un correo. 2, no abrir archivos adjuntos. En este caso, es un caso real que me mandó un phishing, que trataba de que yo abriera un archivo adjunto que, por cierto, tenía macros en un archivo .doc, cuando el .doc es obsoleto desde hace 20 años. El formato vigente es .docx. Y además el SAT jamás mandaría un archivo en .doc, mandaría en todo caso un archivo en PDF o en algún otro formato, o a través de su portal y el buzón tributario. Entonces, no abrir archivos de personas desconocidas, validar a los remitentes y tener cuidado con esos temas de las macros. Las macros no dejan de ser software ejecutable que puede utilizarse para automatizar cosas de manera positiva, pero que a veces es abusado de parte de los atacantes para implementar ataques que buscan vulnerar, robar y ejecutar software no autorizado en nuestra infraestructura. Otro elemento es tener contraseñas lo más fáciles de recordar, pero lo más largas posibles. No usar la misma contraseña en más de un servicio, cambiarlas con cierta frecuencia, no compartirlas con otras personas, pero entonces ya se volvió complicado, ¿no? Necesito que sean largas, no usar la misma contraseña en 2 lugares, cambiarlas cuando hay una vulneración, no compartirlas, se volvió complicado. Y hoy creo que una buena recomendación es usar un gestor de passwords. Es más, si a mí me dieran la posibilidad solamente de hacer una sola recomendación en materia de cómo mejorar la ciberseguridad a nivel personal, es utilicen un gestor de password con un segundo factor de autenticación. Es de las mejores características que podemos tener porque nos ayudará a almacenar de manera segura las contraseñas. Hay algunos que ya están con las marcas de dispositivos, el Apple, Samsung tienen los propios. Hay algunos comerciales con versiones gratuitas como este OnePassword o LastPass que son recomendables y que nos ayudarán a tener un control sobre nuestras contraseñas. Por ahí Alexis pregunta qué son los macros y les decía, es un software ejecutable. O sea, las macros no es algo malo por definición. Las macros es una pieza de código que está incrustada en un sistema normalmente de ofimática, por ejemplo, un archivo de Word, de Excel, para automatizar algo. Puede servir para automatizar la captura de una información, para automatizar un proceso de recolección, de análisis de esa información, pero que también, como es un software programado, podría utilizarse para ejecutar cosas no autorizadas por el usuario, no solamente para estas automatizaciones de manera positiva en beneficio de la organización o la persona, sino como un software malicioso. Entonces, no todas las macros son malas, pero yo desconfío. Siempre que veo un archivo con macros, valido con la persona que me lo mandó y me aseguro que esa persona quería mandarme un archivo con macros porque podría ser un ataque malicioso. Espero haya podido resolver la pregunta. Y por ahí alguien también preguntaba si recomiendo un software para el cifrado de contraseñas. Sí, aquí están justamente estos que les pongo en pantalla. KeePass es gratuito y bastante bueno. OnePassword y LastPass, que personalmente uso, el de Samsung, el de Apple, que son también bastante buenos y que nos ayudarán a tener una mejor seguridad. Alguien pregunta, Uciel, que hay correos no deseados con remitentes de nuestros contactos que según envían facturas o archivos dañinos. Justamente es el tema del phishing.
que debemos validar, déjenme regresarme a esta lámina. 1, asegurarnos que el remitente es el adecuado. 2, no abrir si es una persona desconocida. Pero 3, aunque sea alguien conocido, no habilitar macros, no abrir archivos que no son lo que esperamos. Si alguien nos manda un conocido una factura, pero no estamos esperando esa factura, entonces pues más bien deberíamos dudar de eso. No forzosamente va a ser malicioso, pero vayamos nuevamente con un profesional y decirle, oye, recibí este correo, ¿me puedes ayudar a validar que no sea un correo malicioso? O a asegurarnos que ese archivo adjunto no es una factura que contenga algún software malicioso. Justamente esa es la práctica del Zero Trust, verificar explícitamente antes de actuar, como acaba de decir Gabriel Aguilar. Entonces, en efecto, podría haber estas facturas. Me acaba de llegar la semana pasada como 4 de distintos contactos legítimos de su correo, que seguramente fueron vulneradas sus cuentas de correo y que utilizaron su cuenta para mandar este software malicioso a más personas, tratando de obtener información, ya sea para extraer datos de tarjeta, usuarios, contraseñas o distribuir ransomware o algún otro software malicioso. Entonces, tener cuidado con esos adjuntos y desconfiar por defecto. Como les decía, asumir que todo sistema está comprometido y pese a ello tenemos que interactuar con ellos. ¿Qué podría hacerse en caso de que se abriera el correo por error? Bueno, hay varias cosas que podrían hacerse. Lo primero es, si tenemos un software anti-malware suficientemente actualizado, y la mayoría de los sistemas modernos hoy lo tienen, posiblemente ese anti-malware va a detener algunas actividades maliciosas y nos va a decir, este archivo está intentando realizar cambios en tu equipo, está intentando modificar la configuración o va a confirmar con nosotros. Entonces, leamos explícitamente esas advertencias. A veces nada le damos clic que sí a todo. Leamos específicamente esas advertencias. Número 2, consultemos con un profesional nuevamente para que nos ayude a diagnosticar si ya lo abrimos, qué está sucediendo, qué podemos hacer para contener o hasta para recuperarnos de un ataque. Alguien más pregunta si tenemos correos enviados desde una misma cuenta con fines de extorsión. ¿Es phishing o hackearon la cuenta? Puede ser cualquiera de las dos. Es que cuando alguien vulnera una cuenta, o sea, si yo obtengo acceso como atacante, si yo fuera un atacante y obtengo acceso no autorizado a una cuenta de correo, buscaré quiénes son sus contactos y trataré de hacerme pasar por esa persona para que sus contactos abran y crean que soy él y yo pueda acceder a su información. Entonces, ¿qué recomiendo hacer? Nuevamente, desconfiar hasta de nuestros contactos, verificando si alguien me manda un archivo, pues mandarle un mensaje, oye, me mandaste tú este archivo, ¿para qué es? ¿De qué se trata? Antes de abrirlo, estando seguro, porque lo que yo haría es decir, yo no esperaba recibir una factura de ti. ¿Me puedes decir de qué servicio es? ¿Por qué me la estás mandando? ¿A quién se la debo enviar? ¿O por qué la recibí yo? Y entonces, como dije, dudar por defecto. Y ahora sí, después tomar una decisión. Dice, si se abren los correos en dispositivos móviles, puede ocasionar el mismo daño que en las computadoras. Depende del tipo de software malicioso. La mayoría del software malicioso que vemos en el día a día está diseñado para sistemas de cómputo personal en computadoras, sobre todo en Windows, pero también hay software malicioso para Linux, hay software malicioso para computadoras Apple, hay software malicioso para dispositivos móviles. Entonces, podría tocarnos la mala suerte que ese software malicioso fue diseñado para el sistema operativo y tipo de dispositivo que estamos utilizando. Entonces, si bien hay un poco menos de probabilidades, hay software malicioso en todo tipo de sistemas, desafortunadamente. Y les decía hace rato, utilizar un segundo factor de autenticación. Hoy nosotros en México estamos muy familiarizados con esto porque en los bancos utilizamos estos tokens para generar unos números de una sola vez para confirmar transacciones. Ya algunos bancos se han movido a tokens virtuales en
una aplicación en un dispositivo, pero también funcionan porque al final ese dispositivo está ligado al número de serie de nuestro equipo portátil y si quieres cambiar de dispositivo tienes que volver a dar de alta el proceso de alta del token. Por lo tanto, habilitar este segundo factor de autenticación, ya sea con una aplicación como esta de Google Authenticator, de Microsoft Authenticator, de estas llaves físicas que sirven para poner un código de una sola vez y tener que haberla conectado, o generadores como los de los bancos de números como estos, nos ayudarán a que si alguien roba nuestras credenciales, es fácil copiar y pegar una credencial, pero no puedes copiar y pegar un dispositivo de estos, necesitas tener la posesión física de él y entonces es un nuevo factor que ayuda a elevar la seguridad en nuestras transacciones. Pongo entre paréntesis y entre signos de interrogación los SMS. No me gustan los SMS como sistema de autenticación por distintas ataques que pueden sufrir, la cambio de memoria de SIM, que alguien se haga pasar por nosotros para cambiar de línea, porque a veces tenemos habilitados las notificaciones con la pantalla bloqueada o desbloqueada. Entonces, habría que tener cuidado con eso, pero algunas aplicaciones es la única opción y si es la única, podríamos utilizar un SMS para eso. Complementar con parches y actualizaciones. Así como estuvimos todo mundo formados y esperando que nos tocara la vacuna para complementar nuestro sistema inmune y poder tener mayor forma de responder ante ese ataque de un virus, los sistemas de cómputo también reciben actualizaciones de parte de los fabricantes corrigiendo las principales vulnerabilidades que se habían detectado en ese sistema. Por lo tanto, establecer esos parches y actualizaciones nos ayudan a hacer nuestros sistemas lo más invulnerables posible. No es que nos quedemos igual que con el COVID, la vacuna no evita que nos contagiemos, pero por lo menos limita el impacto y disminuye las probabilidades de que eso suceda. Alguien pregunta en la escuela de nivel superior qué aspectos deberían revisarse. Mencionar el sistema de nube, clases a distancia, ingeniería social. Justamente cada uno de estos que les estoy diciendo me parecen aspectos bastante prácticos que podemos implementar en mantener actualizados los dispositivos personales, organizacionales, establecer esquemas de autenticación y validación de los usuarios, de los permisos que se tiene sobre cada una de las infraestructuras, documentos, archivos o aparatos y equipos que controlan un proceso, realizar estos respaldos y en general una estrategia que esté complementada. No hay una receta secreta para decir este único control va a ser ciberseguridad y ya no necesitas pensar en nadie más. Necesitamos varios controles que actúen de distinta manera para estar preparados, para detectar los incidentes, para contenerlos, pero también para reaccionar y hasta recuperarnos en caso de que un incidente ya se haya dado. Por lo tanto, tener controles preventivos, correctivos, detectivos, de recuperación, controles que ayuden a complementar la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad de los servicios, será parte de una estrategia integral. Uciel nos comparte un mensaje que dice, mensajes como este, Banorte, declinamos un intento, es confiable si contestas estos SMS. La verdad es que habría que validar. Yo he recibido mensajes de ese tipo y los atacantes van sofisticando cada vez más sus mensajes y muchas veces se parecen mucho a los de nuestro banco. Entonces, yo he tomado personalmente 3 acciones para validar esto. 1, ¿de qué número vino ese mensaje? Si viene de un número que normalmente ese banco me manda mensajes de advertencia, ya tengo un factor más para tener posible credibilidad del mensaje. 2, ¿qué me están pidiendo hacer? Y habrá que identificar, por ejemplo, en este caso, contestar sí o no a un mensaje. Habría que ver a qué tipo de número le estamos contestando y si es el número legítimo del banco. Pero 3, confirmar con el banco. O sea, si tenemos dudas, ante la duda, dijimos desconfía por defecto,
comunícate al banco y diles, recibí este mensaje, me pidió hacer esto y quiero validar con ustedes si en realidad es una acción que ustedes me están mandando o alguien que está impersonando la cuenta del banco. Menciona sobre cómo recuperar el secuestro de WhatsApp. Recuperarlo no es tan fácil, pero asegurarlo es más o menos fácil, de hecho muy fácil. ¿Y cómo es fácil? Hay que hacer básicamente dos cosas. Pónganle PIN a su buzón de voz. Si le ponen PIN al buzón de voz, el ataque que están haciendo para robar esto es sacando la información del buzón de voz, porque el PIN predeterminado en la mayoría de las empresas de telefonía lo puedes encontrar en internet y son 4 dígitos y es el mismo para todo mundo, pero si tú lo cambias ya no van a poder entrar a tu buzón. Y 2, habiliten el segundo factor de autenticación. También en WhatsApp, hace rato les hablé de ese segundo factor de autenticación. Se puede habilitar en la mayoría de las aplicaciones, ya sean redes sociales, sistemas corporativos de mensajería, y en WhatsApp se puede habilitar esto que le llaman autenticación de 2 pasos y se habilita un PIN para que si alguien quiere robar nuestra cuenta, no basta con el SMS y el código que se recibe en el mensaje de texto o en el buzón, sino en este PIN que solo nosotros deberíamos saber y que va a dificultar más que alguien robe ese acceso a la cuenta. Mantener sus parches y actualizaciones también en el entorno profesional y en grandes servidores no siempre es fácil. A veces necesitamos un despliegue descentralizado, hacer pruebas, retardar esas actualizaciones, o hasta en algunos casos no se puede actualizar y entonces aislar esas infraestructuras para evitar que pueda ser tan fácil acceder a ellos. Y así como usamos caretas, guantes y mecanismos de aislamiento a estas amenazas externas, utilizar cifrado, certificados de confianza, redes privadas virtuales para aislarnos pese a que estamos interactuando, ya sea en una red Wi-Fi, en un aeropuerto, en un café, o que necesitamos entrar a algún sitio que no conocemos y necesitamos validar que se trata del sitio que queremos estar. Y para eso tendríamos que aprender a identificar una dirección segura. Y muchas veces nos han dicho que voltemos a ver el candadito de seguridad. Pero antes de ver ese candadito, tendríamos que ver que estamos en el sitio que queremos estar. Este sitio de pagos, pareciera que esta página es de ese sitio de pagos, pero en realidad no. Aunque aquí diga PayPal junto al candadito, donde debería decir PayPal es aquí en donde está el dominio, y aquí abajo trataré de ponerlo con colores. El dominio es la terminación de la dirección en donde dice .com, .org, .gov, .mx. Así que si quisiera estar en PayPal, en esta parte es donde tendría que estar PayPal y no aquí. Entonces, antes de voltear a ver el candadito de seguridad, asegurémonos que estamos en el sitio que queremos estar, y si estuviéramos en el sitio, o sea, si aquí dijera paypal.com, entonces ahora sí, el candadito nos dirá estás en el sitio legítimo de paypal.com. Y tener alerta a las alertas, tener atención a las alertas, estar alerta a esos síntomas, como estábamos alerta al dolor de cabeza, al dolor de garganta, a cierta temperatura. Si noto que la red está más lenta de lo normal, que mi computadora está actuando de una manera extraña, que los dispositivos que están conectados no los conozco, entonces tendría que ser investigado nuevamente por un profesional. No forzosamente siempre serán actividades maliciosas, y por eso es que deberíamos no automedicarnos, sino preguntarle a un profesional y establecer mecanismos de respuesta adecuados. Aquí tengo ejemplos como los que me acaban de poner en el chat de mensajes que dicen, ay, vas a tener un trabajo en Amazon pagado por horas y soy director de reclutamiento de no sé qué. Cualquier cosa que suene demasiado buena para ser verdad, desconfiemos de ello. La mayoría de las veces se trata de un ataque, y corroboremos con otra fuente, y si tenemos duda, consultemos a un profesional para que nos ayude a establecer un mecanismo de validación si esa información se trata de algo correcto. E identifiquemos indicadores de comportamiento inusual sobre las actividades que realiza una persona, los privilegios que intenta utilizar,
los canales de comunicación, en qué momento, a qué hora está utilizando, basado en este mecanismo de Zero Trust que, como les digo, autentica al usuario, autoriza cada actividad, validando los permisos de acceso, limitando cuando no es necesario o hasta bloqueando cuando alguien ha abusado de esos accesos. Tener trazabilidad sobre quién usa la información, cuándo, cómo, dónde y por qué, porque de esa manera podremos tener una mejor respuesta ante esos incidentes y establecer acciones específicas. Me dicen si podemos usar el micrófono. Claro, adelante, creo que hay la mano levantada de alguien y si quiere, adelante, por favor. Gracias. Guadalupe, por favor, si quieres expresar tu comentario, tu pregunta. Ahora sí me escuchan. Buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches. Gracias. Mi pregunta es, así como dice que nos pudo dar el COVID, a mí no me ha dado el COVID, ¿cómo le hago para que tampoco me dé ninguna de las cosas que está diciendo? Porque está bastante tremendo saber todo lo que usted sabe. Y ahora sí, ya tengo la duda con el WhatsApp, ya tengo la duda con los correos, y no, ya me está dando los nervios de que me vaya yo a contagiar de un ciberataque. Muchas gracias. Pues mira, déjame explicártelo desde mi experiencia también del COVID. A mí tampoco me ha dado en 2 años, en todo este tiempo, o por lo menos no me enteré que me dio. Y la verdad es que creo que se trata de 2 cosas. Uno, también no debo dejar de decir, aunque espero que sea lo menos, porque no quiero recomendarle que jueguen a la suerte, pero tiene que ver con la suerte también. No he tenido la mala suerte de que me dé, pero he implementado varias medidas y por eso les di estas recomendaciones de pongan la contraseña, habiliten el segundo factor, hagan respaldos, pongan autenticación de 2 pasos en WhatsApp, habiliten el PIN en el buzón. Son prácticas que parecieran muy básicas, pero que nos ayudarían a tener una seguridad en serio, con prácticas muy razonables que pueden evitar que nos dé ese COVID, voy a llamarle virtual. A mí no me ha dado y son prácticas tan sencillas como lo que hacemos para el COVID. No des la mano, lávate las manos frecuentemente, usa una mascarilla, no vayas a lugares muy encerrados, mantén cierta distancia. Pues son prácticas que también nos ayudan a tener estas características. Entonces espero que con eso responda la pregunta que me haces. Y regresando a la presentación, tener esta correlación, les decía, correlacionar una actividad con otra, validando lo que es anormal en el número de intentos, en la hora del inicio de la sesión, monitoreando la bitácora de quién accedió a la aplicación, desde qué aplicación, qué dispositivo utilizó. Y eso nos ayudará a identificar si algo es normal o anormal. Y nuevamente, que sea anormal no quiere decir que sea malo. Consultemos con un especialista. Y alguien pregunta a Héctor Bonola, ¿cómo equilibrar la seguridad con la operación? Justamente la clave se las he dado desde el inicio. 1, se tiene que alinear los objetivos de negocio. 2, ver esto en función del beneficio que nos da como organización. 3, establecer estos indicadores de cero confianza y consultar con un profesional para que nos ayude a diagnosticar y tomar las mejores decisiones, no autodiagnosticándonos y automedicándonos en temas de sistemas, estableciendo mecanismos de prevención, reacción, contención y hasta recuperación en caso de este tipo de eventos, que nos lleven a utilizar las herramientas de manera adecuada, como les dije desde hace rato. La mejor herramienta en malas manos puede causar daño, puede lastimar a alguien o lastimarnos a nosotros mismos. Entonces, no es un tema solo de tener buenas herramientas, sino de tener buena preparación, buen entrenamiento y un acercamiento a los profesionales. De esa manera, algunas recomendaciones finales muy prácticas de cambiar los passwords predeterminados en sus dispositivos, configurar de manera personalizada las opciones de privacidad y seguridad, mantener actualizado el software a las versiones recientes, instalaciones
con actualizaciones de los complementos solamente de los orígenes conocidos de las tiendas, de las marcas que utilizamos y no instalaciones de software alterado, modificado o del que llamamos pirata. Separar los entornos de trabajo, de entretenimiento, de domótica para evitar que las cosas de entretenimiento se mezclen con las del trabajo y pueda haber una vulneración que entre por esos lados. Tener una revisión de las bitácoras y de los históricos de desde dónde se inició sesión, quién lo hizo, en qué momento, etcétera. Y por último, realizar pruebas seguido, así como realizábamos pruebas del COVID, pruebas del entorno físico, pruebas de qué tanto la gente puede identificar un ataque de ingeniería social, un ataque de phishing, pruebas para saber si la gente sabe cómo reaccionar ante un incidente, si los sistemas que tenemos en cuanto a las bases de datos, los respaldos, las aplicaciones operan adecuadamente. Y entonces tener, como dije desde el inicio, una estrategia integral que nos lleve a todos a mejorar de manera así integral, no solamente con un remedio, sino con una solución completa, cada una de las características que tenemos en esta labor de hacer ciberseguridad. Gabriel decía el remedio y el trapito. No sé si eso es un halago, que me faltó decir algo, pero gracias por el comentario. Continuando con los dichos mexicanos con el que abriste la presentación, estás dando el espectro completo de el qué hacer y el cómo. Entonces, por eso es uno de los dichos arraigados en México, de el remedio y el trapito, prácticamente la solución completa de lo que se está exponiendo, Pablo. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Espero que la presentación, ya se me agotó el tiempo y perdón que ya me pasé un poquito, pero he tratado de transmitirles de manera muy práctica y con cosas que puedan hacer en el día a día, cómo hacer ciberseguridad desde lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestras actividades diarias. Entonces, pues ojalá que les haya sido útil. Quiero terminar ya nada más con una lámina. Es más, regálenme 3 minutos y terminar con 3 láminas. Uno es el tema de la inteligencia artificial. Y es que ayúdenme a ver estas fotos y díganme cuál de estas fotos sí es una foto y cuál fue generada por una inteligencia artificial. Y ya van varias veces que, pues hay algunas fáciles, ¿no? Esta sí se ve artificialona. Esta es real, nada más que tiene muchos filtros. Y así como esa, hoy es cada vez más difícil distinguir entre qué es generado por una inteligencia artificial y qué es una imagen genuina. Y esto necesita tener también un esquema de ciberseguridad. ¿Cómo validar que somos nosotros o que alguien que nos dijeron, mira, es esta persona haciendo esto, es quien dice ser? Porque hoy ya es muy fácil poner a un aparato a decir, pon a Pablo Corona volteando hacia cierto lado, estando con un fondo y con billetes en la mano y recibiendo sobres amarillos de alguien. Necesitamos tener también mecanismos para validar y para entender las nuevas problemáticas que esto incluye en un nuevo panorama. Ese panorama tiene sesgos inducidos por los programadores. La inteligencia artificial no es perfecta, puede haber engaños a los algoritmos, puede haber uso de esa inteligencia artificial para generar ataques por voz, creyendo que la persona que está hablando es alguien que conocemos porque le reconocemos la voz y solamente es lo que le llaman un deepfake de la voz, un deepfake hasta del video. Entonces, teniendo previsiones sobre esto, y esto lo quise dejar al final porque la verdad es que hoy aquí sí no tengo una respuesta. Hace rato Gabriel me decía sobre el remedio del trapito. Desafortunadamente, estos son retos muy nuevos y necesitamos ir construyendo mecanismos para validar, entender, y la única recomendación que puedo decirles es esta confianza por default. Más bien desconfianza por default. Desconfiemos por defecto
de quién nos habla, de lo que nos dice, de si alguien trata de personificar o de hacerse pasar por alguien. Necesitamos validarlo y tener un mecanismo para estar seguros que se trata de él y de con quién estamos hablando, de tal manera que podamos anticiparnos aún a estas cosas que, como les digo, son retos muy nuevos que no forzosamente hoy tienen una solución, ni que hoy les pueda dar yo una receta secreta para evitarlo, pero que si seguimos ese esquema de desconfiar por defecto, podemos estar un poco más protegidos. Y darles esta liga, se las voy a poner en el chat. Así, hoy les traté de enseñar cómo identificar una dirección maliciosa. Y entonces esta plática viene con un examen. Vamos a ver qué tanto aprendieron a identificar una dirección maliciosa. Entren a esta liga. Lo único que les anticipo no es una liga maliciosa. No los va a buscar vulnerar de ninguna manera. O sea, ahí sí confíen en mí, pero pueden validarlo con un experto que les diga de qué se trata. Es un examen de phishing para aprender a identificar un correo electrónico malicioso de alguno que no, y nos va a ir poniendo situaciones hipotéticas, pero muy similares a un correo real, y debemos decidir si se trata o no de un correo malicioso, y si se trata o no, y tenemos la respuesta correcta, nos va a ir dando puntos o restando puntos y nos explicará de qué se trataba, ya sea si era malicioso, por qué, o si no era malicioso, por qué y cómo identificarlo. Bien, pues estos últimos minutos ahora quisiera dedicarlos más bien a mantener preguntas y respuestas por parte de ustedes. Yo he ido intentando intercalar esas preguntas durante la presentación para que se contestaran en su contexto, pero ahora déjenme repasar las preguntas, y antes de quitar la presentación, si alguien tuviera alguna otra duda o comentarios, aquí está mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter, donde a veces comparto alguna información que puede ser útil, y si quieren podemos seguir la conversación por ahí, pero déjenme detener la pantalla y leer algunas otras preguntas que tenemos por acá. No sé si Gabriel, ¿quieres que leamos alguna? Adelante. Sí, mira, ahora tenemos en el área de preguntas de Zoom, tenemos algo técnico que tiene que ver con los bots. ¿Cómo podemos protegernos de los bots que tiene que ver con el uso de páginas web ya a un nivel ya un poco más técnico? De Carlos Vicente, gracias por la aportación. Bueno, a ver, es que para responder esa pregunta me gustaría primero aclarar qué es un bot. Porque creo que a veces le hemos llamado bot a cualquier cosa. Y déjenme darles varios ejemplos, porque no todos los bots o todos los que les llaman bots son robots. Déjenme entonces definir primero qué es un bot. Un bot viene justamente de robot y sería un sistema automatizado que hace, replica mensajes y toma acciones de manera justamente así, automática, como un robot. Entonces, ¿cómo protegernos de los bots? La verdad es que este esquema de cero confianza sería la primera línea de acción. Desconfiar por defecto y validar, confirmar con una persona. Ahora, les decía, hay cosas que no son bots, que le llaman bots. En las redes sociales hoy es muy común llamarle bot a alguien que, aunque sea una persona, replica mensajes de alguien más. ¿Por qué? Porque es una manera medio peyorativa de decir que actúa como robot. O sea, que actúa de manera automática y sin pensar por sí mismo. Me piden por ahí poner nuevamente la presentación para ver algún dato. Déjenme la pongo de nuevo. Es en el chat, Entonces, Pablo. ya está aquí. Entonces, no todas las cosas que le llamamos bots son bots, pero la protección contra bots, yo les diría, número 1, desconfíen por defecto. Número 2, ahora veamos lo del otro lado, protejan sus cuentas, establezcan mecanismos de autenticación, de validación con contraseñas robustas, con un gestor de passwords, con un segundo factor de autenticación,
y eso hará una mejor seguridad en sus sistemas. Pero desconfíen también hasta de las cosas que comparten a esos famosos bots en las redes sociales. Los podemos, voy a llamar, contrarrestar corroborando la información. Si alguien comparte una información, verifiquemos en un segundo, un tercer medio, un medio que tenga buena difusión. Si es una noticia en favor de una persona, busquemos en los medios que actúan en contra de ella para ponderar y para poner cierta matiz en ver si puede ser nada más una noticia pagada o en algo que está buscando favorecer a una persona. Entonces, creo que de eso se trata, de buscar usar nuestro criterio antes de ese tema automatizado. ¿Qué otra pregunta? Mencionaban que recibieron una llamada de verificación de una compra y que los sistemas, les decía, los atacantes han sofisticado sus ataques y sus llamadas se parecen mucho a las llamadas de un banco, de una tienda departamental, de una empresa legítima. Han estudiado de manera muy intrincada cuáles son las opciones, el tipo de voz que utilizan, la tecnología. Por lo tanto, desconfiemos por defecto y busquemos corroborar con el teléfono que nosotros tenemos del banco, con los datos que nosotros tenemos del banco, y así podemos anticiparnos, porque la verdad es que ellos, como dijo Alejandra Morán, han perfeccionado sus ataques y definitivamente cada vez es más difícil, pero si desconfiamos por defecto, seguramente lograremos un mejor esquema de protección integral de nuestra organización y de nuestra persona también. Alguien pregunta, ¿servirá aplicar preguntas para los temas de deepfakes? Sí, tratemos de encontrar cosas que no sepa el deepfake y hasta lo hacíamos en temas presenciales. A ver, dime, o sea, cuando tú querías validar con alguien que no sabías si era él en mensajitos, yo recuerdo cuando usaba un sistema de mensajería y de interacción de internet de hace mucho tiempo, el MRIRC. Si yo quería validar si alguien era quien yo creía, le decía, a ver, dime dónde nos conocimos o dime algo que solo yo sepa. O para los deepfakes en fotos, tratar de que tomen ángulos extraños, o sea, pero también eso van a ir sofisticando y van a ir teniendo capacidades mayores. Por lo tanto, creo que la mayor forma es nuevamente desconfiar por defecto, asumir que es alguien que si es algo demasiado bueno para ser verdad, que nos pide dinero, que nos pide apoyo, que está en una situación de emergencia, tomar calma, no tomar acciones aceleradas y validar una y otra vez, aunque se trate de una situación de emergencia, unos segundos podrán ayudarnos a validar que nos dicen que tiene un familiar, que tiene una urgencia, que lo tienen secuestrado. Validemos con él, marquemos, tomemos la línea, porque seguramente habrá una manera de corroborar que esa información es cierta. Gracias, Pablo. Carlos Castañeda, quisieras abrir tu micrófono para expresar tu comentario o pregunta, por favor. Adelante, Carlos. Sí, buenas tardes. Una felicitación al expositor, una charla por demás interesante. Yo soy profesor en una universidad de Zacatecas y nada más aportando un poquito a lo que dijiste, y creo que tal vez lo dijiste, hay que llegar a la ciberseguridad por el camino, digamos, menos doloroso, un análisis de riesgos y darnos cuenta que necesitamos corregir algo y no llegar porque pues ya nos atacaron o porque la ley no lo exige, ¿verdad? Y estoy de acuerdo en que la capacitación, la formación, la concientización al interior, pues es importante porque digamos que a todos nos compete la ciberseguridad, debemos ser parte de ese esfuerzo que hace la institución a la que pertenecemos para garantizar la ciberseguridad. Y bueno, las políticas que podamos establecer allá al interior como primera línea de defensa, pues nos van a ayudar bastante, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos ahí, los invitamos a los chicos a jugar CTFs, por ahí participamos en el CTF de la NUYES, que me pareció también un ejercicio muy interesante y una forma pues de ir involucrando a las nuevas generaciones en ciberseguridad, porque pues necesitamos muchas manos que nos ayuden, ¿verdad? Muchas gracias y muchas felicidades al expositor y a los organizadores. Buenas tardes.
Muchas gracias, Carlos, por el comentario y muy valioso el aporte. Para los que no sepan qué es un CTF, la verdad es que son mecanismos para ayudar, sobre todo a profesionalizar y a entrenar. Hace rato les hablé de hacer pruebas y de entrenar, pues son mecanismos para entrenar. Son prácticas, básicamente es un simulador en donde simulamos esquemas de ataque, de defensa, para entrenar cómo hacer seguridad, tanto ofensiva, defensiva, y poder mejorar en la práctica, así como un simulacro de acción en estas materias. El CTF significa Capture the Flag, porque normalmente busca ir obteniendo banderas de cosas que se ponen como retos. Y estos retos hoy se han vuelto un mecanismo muy recurrido en los esquemas de entrenamiento, de capacitación y de educación. Y al que tenga dudas y propuestas, por favor contáctenme. Yo he desarrollado con algunas universidades, yo a mis alumnos los invito a Capture the Flags, hemos organizado algunos, la NUYES tiene el propio, algunas universidades, el Poli tiene uno muy grande y bueno. Entonces creo que podemos utilizar esas herramientas para mejorar las capacidades de una manera práctica. Menciona Uciel, sí recomiendo reportar a la policía cibernética lo que ocurra, seguro. Ellos tienen varios medios de contacto, pero principalmente dos, el 088 y su cuenta de Twitter. Reporten a través de esas dos vías cualquier intento de fraude, extorsión, robo de información, suplantación de identidad, para tratar de encontrar a la gente, evitar que sigan actuando estos delincuentes y pues que la autoridad y las policías hagan su acción y les demos herramienta para hacer su trabajo. Pablo, hay una pregunta en el chat que tiene que ver con alguna herramienta eficaz para eliminar un ransomware y recuperar la información. Ay, es una pregunta bien difícil porque la verdad es que un buen ransomware hoy no tiene forma de recuperar la información. Un buen ransomware no hay manera, o sea, no existe forma porque está cifrado. O sea, si hubiera una herramienta para eso, sería una herramienta que podría descifrar la información que hoy tenemos cifrada para proteger los sistemas bancarios, comerciales, de protección de información intelectual, etcétera. Entonces, un ransomware actualizado, y voy a llamarle buen ransomware entre comillas, o sea, bien diseñado, hoy es imposible de quitar. Y por eso, si hoy no tienen un ransomware encima, hagan respaldos de información, porque un respaldo es la mejor forma de quitarte el ransomware. Te secuestraron la información, tomas tus respaldos y restauras. Número 2, actualicen sus sistemas. La mayoría de los ransomware aprovechan vulnerabilidades ya conocidas en los sistemas y que si está parchado, actualizado los sistemas, no podrá entrar el ransomware fácilmente. 3, el esquema de cero confianza, validen, autentiquen, lean los mensajes de advertencia, utilicen este software anti-malware que todos los sistemas tienen, pero que a veces ignoramos las advertencias y le damos a aceptar de manera predeterminada. Y 4, si hay una página que se llama nomoreransomware.org. Esa página No More Ransomware, que me ha tocado participar hasta en su creación, es una página en donde hemos subido aquellos ransomware, sobre todo los viejitos, en los que ya se encontró una manera de desencriptarlos, de descifrarlos. Pero como les digo, son los ransomware más viejitos, que ya, déjenme llamarle, medio obsoletos, y que ya no se utilizan tanto porque los atacantes van evolucionando y buscando nuevas maneras de que su ransomware sea lo más eficaz posible. Pero bueno, esa página nomoreransomware.org tiene pues información para esos que ya tienen solución. Ahí encontrarán alguno. Desafortunadamente, la mayoría de las veces que alguien me dice, oye, a ver si encuentro, pues fueron atacados con un ransomware más o menos nuevo, y entonces no siempre hay esa solución, pero sí tenemos la solución proactiva de encontrar a través de una actualización de los sistemas, de autenticar, de desconfiar por defecto, de tener un respaldo, pues evitar esos ransomware. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono para aportar alguna experiencia, alguna pregunta o algún comentario?
Gracias a todos por su participación. Perdón, en este contexto, Gabriel, por ahí está, perdón, Gabriel. Alexis Esquivel levantó la mano. por favor, Alexis. Por favor. Gracias, Yuri. Sí, pues yo conozco el caso de una empresa que ha tenido muchas fallas de seguridad. Se llama Saga Animation. Es una empresa que produce una serie muy famosa y ha obtenido recientemente muchas filtraciones. De hecho, se filtró un documento que tiene mucha información sobre la 5ª temporada de su serie más popular. Entonces, es el caso de los hackers que mencionan que solo buscan a las empresas que tienen más fallas de seguridad. Me recordó a eso, que aparentemente tiene una seguridad muy mala y por eso fue que se filtró tanta información. Sí, al final, como les digo, lo que buscan es la fruta que cuelga más abajo. O sea, ¿quién tiene peor seguridad? Y andan escaneando a todos los sistemas expuestos en Internet para ver a quién vulneran. Por eso es importante no ser nosotros esa fruta que cuelga más abajo. No es necesario tener seguridad perfecta, sino seguridad por lo menos razonable. Me gusta aquí contar un chiste. Hay dos sujetos están corriendo en la sabana africana porque los persigue un león para comérselos. Y uno de ellos empieza a cambiar las botas pesadas de trabajo que trae por unos tenis, y el otro le dice, oye, ¿tú crees que vas a correr más rápido que el león? Le dice, no, necesito correr más rápido que el león, solo más rápido que tú. Y es que así sucede en la seguridad de información. No necesitamos seguridad perfecta la mayoría de las veces, solamente no tener peor seguridad que la del vecino. No tener peor seguridad que la que van a encontrar fácilmente, que tenemos desactualizados los sistemas sin contraseñas o contraseñas fáciles de adivinar, y entonces no ser ese que cuelga más abajo en el árbol para la fruta. Una pregunta, ¿es factible usar discos duros de equipos que ya fueron contaminados por ransomware formateándolos? Depende, o sea, la respuesta es sí, pero habría que hacerlo con un experto, porque no todos los formateos formatean por completo todo el disco. Hay quien nada más borra algunas partes o los archivos que estaban visibles pero no los están ocultos. Hay algunos que no borran los sectores del sistema. Entonces yo le recomendaría utilizar a un experto que le recomiende y cómo hacerlo de manera adecuada, porque podría quedarse ahí guardada información. Le llaman un formato de bajo nivel. Por ahí Constantino mencionó el borrado de particiones. Habría que hacer un borrado de particiones y un formateo, no solamente estos formateos que le llaman formateo rápido, sino un formateo completo del disco y sus particiones en sus unidades físicas y lógicas. Es la respuesta completa, pero no sé si todo el mundo sea suficientemente técnico para hacerlo, entonces mejor consulten con un profesional y él les podrá ayudar, pero lo que acaba de decir Constantino, justamente eso es. ¿Alguien más que quiera tomar el micrófono? Gracias a nuestra audiencia. Adelante. Adelante, Guadalupe. Por favor, Gracias. Guadalupe. Pues agradecerle, Pablo, agradecerle enormemente a Núñez por toda esta información. Ahora sí que, como dicen los chicos en la universidad, en la escuela, pasemos el acordeón para que podamos pasar este examen, porque yo acabo de contestar el examen que nos puso y tengo fallas en todo. Entonces, imagínense si así estoy con un ensayo, ahora cómo estará mi vida, bastante grave. Te lo agradezco mucho, muchas felicidades a todos. No, con mucho gusto, y al final, a ver, no se trata de exponer a quien aprueba o reprueba, más bien es como les dije, hay que hacer prácticas, ejercitarlo y hacer ejercicios frecuentes y mantenernos activos, porque entonces vamos a poder identificar eso de mejor manera. En el chat hay una pregunta, ¿hay alguna aplicación de eliminar el historial? ¿Es posible eliminar el historial de navegación, doctor Serafín? Es muy sencillo. En cada aplicación, digo, habrá que ver cada navegador, pero prácticamente todos los navegadores hoy tienen 3 rayitas o 3 puntitos como menú. Le damos clic al menú en opciones de configuración y ahí dice borrar el historial. Es más o menos sencillo.
Pero si no, si ya tienen un navegador particular que les cuesta trabajo, escríbanme y les ayudo. Gracias. ¿Alguien más? Gracias a todos. Una pregunta o un comentario más, Pablo, por favor. En nuestro ámbito en particular, estamos trabajando o pavimentando el camino hacia la universidad digital. ¿Cómo ayuda la gestión de riesgos en este proceso? A ver, definitivamente, ¿cómo ayuda? Principalmente a maximizar los beneficios. La universidad digital lo que hace es lo que les dije al inicio de la presentación: maximizar los beneficios de llegar a más usuarios, a más alumnos, con mayores técnicas para enseñar, con ejercicios. Por ejemplo, hay captures de flag que son en vivo, hay algunos que son en línea, hay ejercicios muy prácticos para realizar análisis de vulnerabilidades, ejercicios de los que le llaman de Blue Team y Red Team para poner un equipo que ataque, otro que defienda. Entonces, ¿cómo habilita esto? Primero, entendiendo que nos da beneficios y cuáles son. Y segundo, maximizar esos beneficios, entendiendo las posibles consecuencias negativas e implementando controles para que podamos obtener de la mejor manera esos beneficios, pero evitando en la medida de lo posible esas posibles consecuencias negativas, de tal manera que, número uno, favorezcamos en función de la educación y en beneficio de la educación el uso de la tecnología. Dos, habilitemos a los estudiantes y alumnos a conocer estas características y a ellos mismos ser partícipes de la ciberseguridad a nivel personal y de la institución educativa. Y tres, hasta generar mecanismos de desarrollo e investigación en materia de ciberseguridad que hoy hacen mucha falta y que en México hay grandes talentos en esta materia. Hoy mi investigación académica es en ese tema de ciberseguridad y cómo la aplicamos para generar mecanismos de colaboración, intercambio de información y métricas, pero hay muchos ámbitos que se pueden investigar y desarrollar esas características con nuestros alumnos también será una forma útil, práctica y siempre bien recibida. Gracias. Entonces, una de las conclusiones es ese trabajo colaborativo entre las áreas, los profesionales, los estudiantes, los académicos, para ir insertando estas oportunidades de mejora en este ámbito. Finalmente, quiero contextualizar y resaltar la participación del maestro Corona, en que aterrizó conceptos que a lo mejor algunos no tenemos tan claros, en cosas muy entendibles, muy digeribles, y es una responsabilidad de todos los días. Mencionó a la mejor gestión de riesgo en ciberseguridad, pero aterrizó actividades que hacemos todos los días. Usar la mensajería como en WhatsApp, usar el correo electrónico. Esto es un trabajo que tiene que hacerse en todo momento, estar siempre alerta y confiar lo menos posible en lo que tenemos en las actividades cotidianas. Maestra Yuri, ¿algún comentario adicional para cerrar el panel? Sí, muchas gracias, Gabriel. Bueno, una excelente presentación, Pablo. Nuevamente, muchas gracias. Me encantó la analogía con sistema inmunológico. Nos hiciste ver de forma clara y sencilla algo que muchas veces, como dice Gabriel, se nos complica o lo vemos de diferente manera, ¿no? Yo creo que es un tema muy importante conocer, identificar, valorar, asumir un riesgo, ¿no? Desde cuestiones personales o en una organización para ya tomar pues las mejores decisiones. Pues muchas gracias, ¿no? A todos por su asistencia. Gabriel, no sé si tienes algo más. Si no, pues agradecer a todos los asistentes por su asistencia, por su participación y esperarlo a los otros webinars que organizamos. La grabación va a estar disponible a partir de las próximas horas en el sitio acostumbrado de ANUYSTIC. Y gracias, maestro Corona, por esta ponencia que fue muy retroalimentadora para la audiencia. Con mucho gusto, espero haber compartido algo útil, interesante, práctico y aparte de una manera que no fuera aburrida, pero también se aceptan comentarios. No lo fue, maestro. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Jonathan.